contractura que se produce a nivel de los vasos sanguíneos y va a producir necrosis muscular y necrosis nerviosa. El cierre incorrecto de las células aponeuróticas. ¿Qué significa esto? Que cuando uno hace una intervención quirúrgica, apertura una celda aponeurótica o todo un paquete aponeurótico o un compartimiento aponeurótico para poder hacer una osteosíntesis. Y cuando nosotros, en el momento en que se ha abierto esta celda aponeurótica, para llegar al hueso y ponerle una placa, un clavo o reducir la fractura, entonces, ¿qué pasa? El músculo de todas maneras sufre una agresión y esta agresión hace que se edematice el músculo. Y si nosotros vemos que el músculo se ha edematizado y suturamos la aponeurosis, o sea, cerramos la aponeurosis a tensión, entonces este cierre incorrecto de las células aponeuróticas, de las celdas aponeuróticas, producen también todo el síndrome compartimental. Finalmente, el aplastamiento. ¿Qué se produce cuando hay un aplastamiento? Cuando hay un aplastamiento, hay una compresión, ¿no? Es un síndrome compresivo que va a disminuir el volumen de las celdas aponeuróticas, va a producir daño muscular y finalmente edema muscular y todo el síndrome compartimental. Entonces, esta disminución de los compartimentos pueden ser por este tipo de mecanismos que estamos indicando. Otra causa es la que provoca aumento del contenido del compartimento. El edema post-isquemia, que ya hemos visto, ¿no? Que es lo que produce el síndrome compartimental. Una fractura, por ejemplo, de un mecanismo de alta energía, puede producir lesiones arteriales, tromboembolismo arterial, o cuando se hace un cateterismo también se puede producir una isquemia. El hematoma primitivo en la hemofilia, el tratamiento anticoagulante, las hemorragias intracompartimentales por fracturas, osteotomías, el envenenamiento por mordeduras. Ustedes saben que hay serpientes o hay arácnidos que al picar van a producir un aumento del contenido del síndrome compartimental. Estos edemas que se producen son ya de característica clínica, ya no son de característica quirúrgica, pero de todas maneras quería mencionar porque ustedes deben saber que el síndrome compartimental no solamente se produce por traumatismos, sino también se produce por la consecuencia de otro tipo de agresiones que sufre el organismo y que van a ir directamente a comprometer a los músculos. Un favor, no estén saliendo de la plataforma porque yo estoy viéndolos acá, quienes están saliendo y estoy apuntando su nombre. Eso le va a servir después, porque eso yo lo paso al doctor Vidal. Vean ustedes, esta es la fisiología del síndrome compartimental agudo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento del volumen del compartimento y una disminución de la capacidad de contenido o de contener algo dentro del síndrome compartimental. Entonces, o bien se aumenta el volumen del compartimento o el compartimento disminuye. En este caso, la disminución del compartimental sería en caso de las compresiones, ¿no? Todo esto, ¿qué va a originar? Un aumento de la presión intracompartimental. Esta compresión intracompartimental va a disminuir la presión capilar. O sea, disminuye primero la presión arterial capilar, ¿no? Y esto nos va a llevar a dos procesos: a la isquemia muscular y a la isquemia nerviosa.
Hemos dicho que cuando se produce un isquemia muscular se va a producir una necrosis muscular. Esta necrosis muscular nos va a producir una fibrosis y posteriormente nos va a llevar pues a una contractura, que esto va a originar el síndrome de Bollmann, que después lo vamos a ver, que es lo peor que le podría suceder a un paciente. La isquemia nerviosa va a producir necrosis de nervios. Al principio va a presentar parestesias, paresias, anestesias posteriores y parálisis, que es la parte definitiva. Entonces, esta fisiopatología es importante porque es la que nos indica cómo es la secuencia de la producción de todo el síndrome compartimental agudo, ¿no? Que nos puede llegar a un síndrome de Bollmann, que ya es un síndrome no compartimental, sino ya es una contractura, que se produce a consecuencia de todo este proceso que, lógicamente, va a llegar a este final, que es un final muy crítico, por eso es que lo hemos puesto de color rojo. Me han entendido hasta ahora, ¿no? Contéstenme, por favor. Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. No se olviden de la fisiopatología, ¿ya? Entonces, voy a repetir esto. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracompartimental, ya sea porque los músculos se han hinchado y ha aumentado el volumen del compartimento, o porque si el compartimento ha disminuido su espacio, por ejemplo, en una sutura de un compartimento donde el músculo esté edematizado, o en una compresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento de la presión intracompartimental. Y esta presión intracompartimental lo que va a producir es disminución de la presión capilar. Entonces, esta disminución de la presión capilar va a llevar a la muerte muscular, ¿no? Primero por intermedio de una isquemia, después una necrosis, una fibrosis, y cuando ya se produce fibrosis y el músculo está muerto, se produce una contractura, una disminución del volumen y del tamaño del músculo. Y esto nos va a llevar a un síndrome de Bollmann. Y la disminución de la presión capilar, ¿sobre qué va a incidir? Sobre la isquemia nerviosa, porque ya no llega sangre tampoco a través de los vasos vasorum a los nervios. Y al no haber irrigación en los nervios, se va a producir la necrosis de los nervios, la neurolisis que se llama. Esto va a producir al principio parestesias, después va a producir paresias, finalmente una pérdida completa de la sensibilidad y del movimiento con la parálisis. Entonces, es la fisiopatología del síndrome de Bollmann. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos va a qué nos va a llevar, digamos, qué nos va a llevar a sospechar de un síndrome de Bollmann? Primero, los antecedentes, que habíamos dicho ya, pueden ser clínicos o traumáticos, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome compartimental, los hallazgos clínicos, ¿qué cosas son? Los que hemos dicho, ¿no? Que hay aumento de volumen, que primero el paciente va a tener la piel de los segmentos distales, se va a volver de un color blanquecina la piel, ¿no? Después va a tomar un color violáceo a medida que va pasando esto, y se va perdiendo la sensibilidad. Primero habrá un hormigueo, un dolor intenso, y después poco a poco se pierde la sensibilidad hasta la anestesia. Los hallazgos clínicos no concluyentes nos van a llevar a que tomemos medidas no invasivas, o sea que hagamos una reevaluación del paciente. Y esto, cuando ya tenemos un diagnóstico definitivo, ¿a qué nos va a llevar? Al tratamiento, que es la fasciotomía. Entonces, cuando los hallazgos son clínicos, son definitivos, junto con sus antecedentes y las manifestaciones clínicas que nos da este síndrome, nos va a llevar a la fasciotomía. Después vamos a hablar de lo que es la fasciotomía. Cuando tenemos un bajo nivel de conciencia, o sea, cuando el paciente ha perdido la conciencia,
Hay que medir la presión arterial diastólica y la presión intracompartimental. Esta medición de la presión arterial diastólica es mediante un manómetro. Nosotros mediremos cómo está su presión. Iremos a buscar el pulso arterial distal, iremos a buscar el pulso capilar distal, ¿no? Entonces, cuando veamos que un paciente que no tiene un buen estado de conciencia, hay todas estas manifestaciones, el miembro que está traumatizado está frío, no hay llenado capilar, y si nosotros tenemos un equipo de medición de presión intracompartimental, lo instalamos, vamos a ver pues de que su presión diastólica es menor a 30 en el compartimiento. Entonces, cuando es menor a 30 en el compartimento, la presión intracompartimental nos va a llevar a la fasciotomía. Cuando es mayor a 30 la diastólica en el compartimento, vamos a hacer una vigilancia y una reevaluación. Vamos a ver después cómo hacemos el tratamiento de esta vigilancia y de esta reevaluación. Entonces, ¿a qué nos va a llevar directamente a una fasciotomía? Cuando hay hallazgos clínicos definitivos, que ya los hemos dicho. Cuando los hallazgos clínicos no concluyentes, a través de medidas no invasivas como son los signos clínicos, y que nos van a llegar a un diagnóstico definitivo. Y cuando hay un diagnóstico dudoso, debemos nosotros ir hacia la medida de la presión arterial, a la presión diastólica, y de allí a una reevaluación en caso que la presión compartimental sea menor o mayor de 30 milímetros de presión. Cuando el paciente está inconsciente, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, porque de repente le llega un paciente comatoso o con un traumatismo craneoencefálico, digamos, más un accidente de tránsito, donde el paciente esté inconsciente y no nos va a decir me duele, no muevo, nada. Entonces ustedes tienen que realizar en un paciente politraumatizado, hacer un buen examen clínico de todos los sistemas y también del sistema locomotor. Entonces ustedes podrán encontrar en este pues lesiones que van a permitir hacer un diagnóstico del síndrome compartimental, como son los hallazgos clínicos, ¿no? Y además de la medida de las presiones, del pulso capilar, del pulso arterial distal, de las presiones intracompartimentales, y lo que nos van a permitir ya hacer un diagnóstico definitivo, bien para hacer una fasciotomía, o bien para hacer una reevaluación, de repente hacer un tratamiento médico y ortético y hacer la vigilancia correspondiente. Entonces, en los pacientes que hay que tener mucho cuidado son en estos pacientes que tienen bajo nivel de conciencia. Porque en los pacientes que están conscientes, nosotros clínicamente vamos a tener las manifestaciones que nos va a indicar el paciente y además el examen que nosotros nos va a permitir, ¿no? Saber si este paciente está entrando en un síndrome compartimental agudo y hacer una fasciotomía. Mucho cuidado, por favor, con los pacientes que ustedes reciban en emergencia y que son politraumatizados. Mucho cuidado. No se olviden de hacer un examen clínico general. ¿Qué cosa significa el examen clínico general? Estado de conciencia. Hacer un examen de la cavidad torácica mediante exámenes clínicos, o sea, pues la palpación, la percusión, y ¿cómo se llama? Principalmente los ruidos anfóricos, que son los que nos van a dar la transmisión de las vibraciones vocales a nivel de la superficie de la caja torácica. En abdomen no se olviden, un paciente politraumatizado, hacer una buena palpación. Si es un paciente que está bajando la presión arterial, hacerle una
punción abdominal, una paracentesis en cada uno de los cuadrantes. Puede ser en el cuadrante superior, no puede ser, sino debe de ser en los 4 cuadrantes. En el cuadrante superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, para ver si hay sangre o hay contenido sanguíneo en la cavidad peritoneal. Y después de eso hacer una revisión de los segmentos musculares de los miembros tanto superiores como inferiores. Ese es el examen que ustedes le hacen a un paciente politraumatizado. Entonces, dentro de esto, ustedes pueden descubrir una serie de patologías, como puede ser una pérdida de conciencia por un hematoma o un edema cerebral, puede ser que encuentren un hemotórax o un neumotórax, puede ser que encuentren ustedes hemorragias abdominales con ruptura de vísceras sólidas, como ser la ruptura del hígado o del vaso, que son los que más frecuentemente producen eso. O puede ser también que tenga una ruptura de víscera hueca. Entonces ustedes al hacer los exámenes clínicos y los exámenes agresivos como son las punciones, pueden ustedes hacer un diagnóstico. Entonces, de eso también nos valemos ahora, que tenemos casi en todos los centros de salud ecografías. Preocúpense por saber hacer una buena ecografía, ¿no? Sobre todo en las ecografías abdominales, para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico. Luego vamos a ver la medición de las presiones. Este es un equipo que va a medir la presión intracompartimental. Vean ustedes, es simplemente una jeringa en la cual se llena con solución isotónica hasta cierto nivel. Pueden ser hasta 5 centímetros. Si lo introduce al catéter y si el catéter comienza a subir esta columna de solución isotónica, quiere decir que está aumentando la presión dentro del compartimiento. Bueno, hay diferentes tipos de medir, ¿no? Vamos a ver. Vean ustedes, se introduce un catéter y se puede colocar después este equipo de medición de presión. Es el catéter que ustedes en el momento de que van a hacer la medición de la presión, al paciente le dicen que extienda los dedos y que contraiga los dedos para poder hacer la medición de la presión en esos momentos. Vean ustedes, acá tenemos otro equipo, ya es un equipo mucho más complejo, que también el paciente hace lo mismo. Tiene un equipo de compresión, o sea que comprima, entonces va a subir la presión. Cuando deje de comprimir va a bajar la presión, y estos son los niveles. Ven ustedes, acá es cuando nosotros producimos compresión, y cuando no hay compresión se produce este nivel bajo. Pero cuando hay un síndrome compartimental va a tener esta tendencia, o si no va a tener esta tendencia a subir la presión dentro del compartimento. Pues estos son exámenes que nosotros los podemos realizar en nuestro medio. Por ejemplo, con una jeringa ponemos este catéter, que sería un catéter venoso, dentro del compartimento. Y lo dejamos allí, sacamos el catéter y le ponemos una jeringa, y la jeringa la podemos adosar al antebrazo o a la pierna, si se quieren ustedes, ¿no? Entonces, cuando hay aumento de la presión, ¿qué pasa? Hay un aumento del líquido intersticial, y este líquido intersticial al aumentar comienza a salir a través de la aguja, y la jeringa va también a aumentar su columna de líquido. Ya no serán pues 5 centímetros, de repente 6, 7 centímetros, o de repente hasta más. Entonces, cuando hay aumento de líquido dentro de la columna de la jeringa, hay que hacer el tratamiento quirúrgico, o sea, la fasciotomía. Vean ustedes el compartimento de la pierna, ¿no? Acá tenemos dos compartimentos anteriores y un compartimento posterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al edematizarse, ven ustedes acá, vamos a poner un poquito de lupa. Al edematizarse,
Vean ustedes el músculo. ¿Qué es lo que es el compartimento posterior? Perdón, el compartimento anterior. Vean ustedes los músculos, los vasos, cómo comienzan a comprimirse. No tienen el diámetro ya normal, sino comienzan a comprimirse. Y al comprimirse comienzan a producir isquemia muscular. Entonces, esto es lo que sucede, por ejemplo, en, una, en, una, en un síndrome compartimental en general. Pero en este caso lo tenemos acá a nivel de la pierna. Ven ustedes las características. Cómo está la pierna aumentada de volumen, medio equimótica, ¿no? Y el color, mire, cianótico, medio violáceo, ¿no? Medio violáceo en relación a los otros segmentos del muslo. Luego tenemos que cuando se produce este tipo de patología, este síndrome, hay un gran aumento del volumen. Y vean ustedes cómo a través de los pequeños orificios comienza a trasudar o a salir líquido, ¿no? Líquido seroso. Y posteriormente esto nos va a llevar incluso a la formación de flictenas, ¿no? Esto ya cuando estamos en este nivel es algo grave. Nosotros no debemos permitir que se llegue a esto. ¿Por qué? Porque ya cuando se produce esto quiere decir que hay un gran aumento de la presión intracompartimental, que los compartimentos, los líquidos han comenzado a salir hacia la piel y han comenzado a trasudarse a través de esta y originar estas flictenas. Entonces nosotros no debemos llegar a esto. Debemos siempre el paciente cuando viene a examinar y ver los signos clínicos. En el caso del miembro inferior, ven ustedes, se hacen fasciotomías, ¿no? Una fasciotomía anterior, externa, anteroexterna, ¿no? Pero cortar toda la fascia. No es solamente abrir la piel, sino se debe de incidir la fascia de lado a lado, o sea, de extremo a extremo, hasta que el músculo, veamos el músculo, y el músculo va a comenzar a herniarse, va a comenzar a salir por esta incisión. Entonces, y el músculo que va a tener una característica especial en estos casos, ¿no? Vamos a verlo después. Y la otra, pues, que será una posterior, ¿no? Una fasciotomía posterior. Esta es una anterior interna y una antero externa, pero esta es más posterior. Entonces se hacen estas fasciotomías para que la compresión intracompartimental disminuya, ya no haya presión dentro del compartimento y se libere al músculo. Es como si ustedes estuvieran con la boca y la nariz tapada durante unos 3 minutos. Entonces inmediatamente se les quita a ustedes esa presión de la nariz y la boca. ¿Qué hacen? Respiran, respiran. Entonces eso es lo que hace el músculo acá, respire el músculo. Toma aire y comienza de nuevo a tener una buena hematosis. Vean ustedes las consecuencias de no haber hecho un buen diagnóstico de un síndrome compartimental. Se han producido una gran atrofia muscular, ¿no? El paciente ya no va a tener movimientos. Y miren ustedes, los pies ya no están en una posición normal, están en posición equina por contractura de los músculos posteriores, ¿no? Es un paciente con un síndrome de Bollmann en miembros inferiores. Donde también tenemos compartimentos en los pies, y esto no hay que dejar de tener presente. Tenemos compartimentos externos, medios, internos, medios y externos, y también tenemos compartimentos anteriores. Entonces, estos pacientes también hacen, pues miren ustedes, su síndrome compartimental del pie. Entonces, cuando nosotros dejamos así, el paciente va a ir a un síndrome de Bollmann del pie. Se va a producir una contractura muscular y la fuerza y la capacidad para el despegue, sobre todo en los movimientos para caminar, no los va a tener. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, las fasciotomías en el dorso del pie, en la parte externa, perdón, en la parte interna y también en la parte externa.
para liberar todos los músculos. Y no solamente hacer el corte de la aponeurosis, sino incluso introducir una pinza y tratar de abrir los compartimentos más profundos, de tal forma que todos los compartimentos se liberen. Y no hay problema si el músculo se hernia, se lo deja así, se lo deja herniar el músculo. Y posteriormente se le pondrá pues una cubierta, un injerto de piel. Pero ese músculo va a estar viable, o sea, va a contraerse para los movimientos que requiere hacer. Entonces, no hay que tener miedo de hacer una fasciotomía de urgencia. Si ustedes tienen en su centro de salud, digamos, un paciente y no lo pueden trasladar, entren a la sala de operaciones y con un poco de anestesia, háganle la anestesia longitudinal a la incisión que van a hacer y entren a la piel, después de la piel, entren al celular subcutáneo y de ahí abran la aponeurosis. Nadie les va a decir que está mal, sino más bien les van a agradecer. Y que les va a agradecer más es el paciente, porque es el que va a permitir posteriormente que la cirugía que ustedes le han hecho de emergencia pueda caminar. Y si el paciente tiene fracturas, es lógico que quien le va a agradecer también es el traumatólogo. ¿Por qué? Porque el traumatólogo después de esta cirugía o después de esta emergencia va a poder hacer su cirugía definitiva de inmovilización, ya sea quirúrgica, sobre todo quirúrgica, ¿no? Vean ustedes acá, se ha hecho la fasciotomía después de unas osteosíntesis, ¿no? Se ha puesto clavitos para los metacarpianos y se ha hecho la fasciotomía lateral y también la incisión es anterior. Entonces es preferible no suturar. Vean ustedes que en el momento de suturar la piel, nomás cómo está la tensión, ¿no? Imagínense si ustedes suturan la aponeurosis. Se va a estar a más tensión y este músculo no va a tener una buena circulación y va a originar pues una necrosis muscular. Es el comportamiento del brazo. Esto quería que ustedes vean. Acá miren ustedes, tenemos el húmero, ¿no? Acá está la cara interna, donde está todo el paquete vasculonervioso del brazo. Y vamos a ver pues que tenemos un compartimento posterior, que son los músculos extensores del brazo, y un compartimento anterior, ¿no? Acá está el nervio radial. Entonces, un compartimento, hay dos compartimentos. En estos pacientes pueden hacer un síndrome compartimental cuando ya tienen lesiones de alta energía. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos pacientes? Una fasciotomía, ¿no? Se tendrá que hacer una fasciotomía externa. Se ingresa por esta parte de acá y se abre todo esto, ¿no? Y se abre las fascias de los músculos que están alrededor de la incisión. Se debe de introducir la incisión hasta la parte más interna. Y si se trata de una fasciotomía interna, se hace pues una incisión anterior, generalmente se hace también por este lado, ¿no? Y se abre todos los músculos hasta llegar a este nivel, teniendo cuidado de no ingresar hacia el conducto arterial vasculonervioso del brazo. Entonces la fasciotomía no es más que eso, cortar las fascias, hacer que los músculos puedan tener un espacio por donde van a poder herniarse y poder protruir. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer a nivel de la piel, pero siempre haciendo una fasciotomía que descomprima todos los músculos. Entonces esto depende ya de las condiciones que ustedes... Miren ustedes en el antebrazo, la gran cantidad de músculos que tenemos en el antebrazo. Entonces, uno de los segmentos donde más se producen los síndromes compartimentales son en la pierna, el pie, el antebrazo y la mano. Ven ustedes la cantidad de compartimentos que tiene. Y acá hay dos huesos, ¿no? Y por la cantidad de músculos que se encuentran en el antebrazo, sobre todo en la porción superior y media,
es de que un traumatismo del antebrazo sí les va a llevar a un síndrome compartimental. Y, lógicamente, que miren ustedes también cómo se edematiza, y pues se producen flectenas a consecuencia del síndrome compartimental. Entonces, estos pacientes no debemos hacer que se llegue a esto. Miren ustedes el color de los dedos, ya son violáceos en algún sitio, y miren blancos, completamente blancos. Entonces, ustedes tienen que saber diagnosticar a estos pacientes. ¿Para qué? Para hacerles las fasciotomías. Ven ustedes las fasciotomías, una fasciotomía palmar. ¿Desde dónde se tiene que hacer la fasciotomía? Desde el tercio distal del brazo hasta abrir tenemos acá el túnel del carpo, ¿no? La fascia carpiana anterior del túnel del carpo, hasta allí tiene que abrirse. Porque no se olviden ustedes de que los vasos, hay músculos que llegan hasta esta zona. Entonces se abre, se hace una fasciotomía anterior hasta el túnel del carpo en la mano. Miren ustedes el color que tienen los músculos. Cuando un músculo ya está de esta característica violácea, es un músculo que no va a recuperar fácilmente, ¿no? Entonces vean ustedes cómo acá en el antebrazo, y acá se ha abierto también la mano a nivel del túnel del carpo. Vean ustedes, este es un paciente en el cual se hizo una fasciotomía, ¿no? Una fasciotomía de los músculos extensores de la mano. ¿Y qué pasa? Miren ustedes cómo ha mejorado el color del músculo. Esto será pues después de una semana de la fasciotomía, y ya comienza a tener otras características, ¿no? Miren ustedes, los dedos ya son rosados, ¿no? Y el paciente incluso va a poder realizar movimientos. La sensibilidad también se va a recuperar. ¿Cómo ustedes pueden ver la sensibilidad de la mano? Ustedes agarran una agujita, ¿no? Y le comienzan a hincar en los dedos al paciente. O cuando quieren ustedes ver la sensibilidad, agarran una aguja o un objeto de punta aguda, y le agarran y le comienzan a pasar por encima de la piel suavemente. Esto hace de que el paciente tenga la oportunidad de decir si siente o no que ustedes están tocando lo que está pasando. Entonces, en este caso hay que hacer ese tipo de maniobras. Vean ustedes cómo se ha recuperado el músculo. De lo que estaba violáceo, oscuro, se recupera, ¿no? Después de unos días. Y si esto se queda abierto así, no hay problema. Se lo cubre con un injerto total de piel, ¿no? Se le pone un injerto completo de piel. Y se cubre y no va a pasar nada. Y ustedes dirán, y bueno, pero el músculo no va a tener una fascia. Claro, el músculo no va a tener una fascia, pero no va a perder su ubicación anatómica y ni va a perder tampoco su función. ¿Por qué? Porque no se olviden que en el momento en que ustedes están produciendo una herida, los músculos comienzan a adherirse unos a otros, y si no cumplen la función, esta adherencia no va a hacer que pierdan la función. Ahora, otra cosa que hay que tener cuidado es no dejar tendones descubiertos cuando ustedes hacen la fasciotomía. Después de que se han hecho la fasciotomía, siempre utilizar apósitos cerrados que sean húmedos, para que no se produzca pues el desecamiento de los tendones. Por eso es que es necesario, inmediatamente ustedes han llegado a esto, a producir ya una recuperación de las características del músculo, inmediatamente se debe de cubrir con un injerto total de piel, para que recupere su vitalidad la zona donde se encuentran los tendones y los músculos. En la mano, vean ustedes también los compartimentos. Tenemos un compartimento hipotenar, un compartimento tenar, un compartimento hipotenar, un compartimento tenar. Tenemos, miren ustedes acá, el túnel del carpo. Y en el dorso tenemos pues también compartimentos musculares, los interóseos y los lumbricales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la mano? Lo mismo. Miren ustedes en la mano cómo se produce un gran edema, ¿no?
a consecuencia de una fractura de huesos de la mano, que pueden ser, generalmente son los metacarpianos. Se debe de hacer fasciotomías. Ven ustedes una fasciotomía en cada uno de los espacios para liberar los músculos. Y no solamente la fasciotomía dorsal, sino también debe hacerse la fasciotomía palmar. O sea, se debe hacer fasciotomías. ¿En qué nivel? En el nivel de la eminencia tenar y de la eminencia hipotenaria, en los costados prácticamente de la mano, ¿no? Y del borde externo y en el borde externo y en el borde interno, externo e interno de la mano, ¿no? ¿Para qué? Para que los músculos de las eminencias, tanto hipotenar como la de tenar, puedan herniarse y tener también una buena, recuperar su irrigación. Esta es la contractura isquémica de Bolman. Vean ustedes el paciente cómo ha terminado después de un síndrome compartimental no tratado. Vean cómo se produce. Primero se produce una disminución de toda la función de los segmentos comprometidos. En este caso ha sido solamente el antebrazo, pero miren ustedes cómo ha comprometido la mano. Entonces, el síndrome de Bolman, isquémico de Bolman, hay pérdida del movimiento primero. Segundo, hay rigidez articular en el codo. Generalmente el codo es un codo de 90 grados. Vean ustedes, hay una flexión de la muñeca por contractura de los músculos flexores, tanto de la muñeca como de la mano. Entonces, a esto se denomina el síndrome, la contractura isquémica de Bolman. Bolman, un cirujano alemán, fue el que describió por primera vez esta contractura isquémica, que ahora no creo que debamos llegar a esto porque tenemos los medios necesarios y los conocimientos para hacer este diagnóstico y para poder hacer fasciotomías y liberar los grupos musculares de las compresiones que están produciéndose a consecuencia del edema muscular. Muy bien. Entonces, hemos hecho ya esta parte del síndrome, del síndrome compartimental, que es una de las complicaciones que se presentan en las fracturas. No se olviden, las fracturas pueden tener complicaciones que hemos visto, que son, ¿qué cosa? Primero, la pseudoartrosis, que son las complicaciones que se tienen a nivel del mismo tejido óseo. Pero en una fractura, por el nivel del traumatismo, sea de alta energía, por ejemplo, un accidente de tránsito, o de baja energía, una caída que se produce a nivel, digamos, de la casa, se resbalan las gradas, o se tropiezan y caen contundiéndose un brazo y se lo fracturan. Entonces, estos traumatismos de alta o baja energía pueden producir una contractura isquémica de Bolman. Incluso, esto se lo repito, incluso sin que haya fractura de los huesos del antebrazo. Hemos visto en las primeras diapositivas que estas contracturas, que este síndrome compartimental, ¿no? Está producido por otro tipo de lesiones, ¿no? Que deben tener el mismo tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico que las contracturas, ¿no? Entonces, al inicio, ¿qué cosa podemos utilizar nosotros? Primero, cuando tenemos un paciente con un traumatismo de uno de los miembros, primero hay que elevar el miembro por encima del nivel del corazón. Segundo, hay que ponerle medicamentos antiinflamatorios, los corticoides de acción rápida y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y lógicamente analgésicos. Pero es preferible no utilizar analgésicos en dosis altas. ¿Por qué? Sobre todo los opiáceos.
porque estos analgésicos pueden enmascarar la sintomatología que presenta este síndrome compartimental, que es el dolor, la pérdida de la sensibilidad. Bien, hemos visto entonces ya esta patología. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Parece que todas han entendido, ¿sí? Julio Constantino. Ah, presente, doctor, buenas noches. ¿Han entendido todo? Señorita Yankee, ¿han entendido bien todo? Sí, doctor. Doctor, tenía una pregunta. A ver, Usted mencionó que se humidificaban gasas o depósitos. ¿Con qué se humidificaban para poder cubrir? bueno, hay unos apósitos especiales que tienen una esponja que permite es una esponja que se coloca encima de las heridas y que pueden irrigarse con cloruro de sodio, ¿no? En goteo lento, y a la vez estas esponjas tienen otro tubo que va a ser el que va a aspirar. Estas esponjas más se utilizan para pacientes que tienen heridas y úlceras que secretan mucho líquido. Entonces, a través de ese tubo de aspiración, pues se va retirando este líquido. Pero ustedes pueden utilizar apósitos húmedos o pueden utilizar eh, cremas humidificantes, ¿no? Para las heridas. Entonces, pero yo lo que les sugiero es que al momento que ustedes hacen una curación, le dejan sus apósitos húmedos y al día siguiente les retiran los apósitos y le vuelven a colocar otros apósitos. Ahora, para que se produzca una granulación más rápida, es decir, para que crezca más rápido el epitelio que ha sido dañado y se elimine el epitelio que ha sido dañado, se le pone azúcar, el azúcar rubia que le llamamos, el azúcar no refinada. Agarran ustedes el azúcar y con un bajalenguas le espolvorean azúcar en toda la herida. A los 2 días de que ustedes han colocado el azúcar, retiran ustedes los apósitos y van a encontrar cualquier cantidad de una secreción que parece pus. Entonces no es pus, sino lo que ha hecho el azúcar es retirar poco a poco los tejidos que están necróticos, y por debajo de esos tejidos necróticos, ustedes al limpiar van a ver que ya las heridas comienzan a tener un color más rosado. O sea, se comienza a producir un proceso de reepitelización de las heridas de mejor calidad y más rápido. Entonces, esto lógicamente es algo favorable para el paciente y también para el cirujano, porque el cirujano fácilmente va a poder llevar al paciente a un injerto y poder cubrir esas heridas. Ahora, se ha visto que por la presión osmótica que tiene el azúcar, no se produce proliferación. ¿Ustedes han visto esta película El Gladiador? ¿Sí? ¿Han Sí, visto, doctor. no? Cuando al artista principal le hacen una herida en el brazo, pierde el conocimiento y lo rescatan unos árabes, ¿no es cierto? Lo están llevando los árabes y tiene una herida en el brazo. Y hay otro gladiador, un morenito, un negrito, que le comienza a poner melaza a la herida del gladiador. Y esa melaza incluso comienza a producir proliferación de gusanos.
Entonces el gladiador quiere limpiarse la herida y el morenito le dice que se deje la herida y que no se la limpie, que eso lo va a sanar. Y es así, así funciona el azúcar. También pueden utilizar miel, pero como más difícil la miel, mejor utilizar azúcar este, rubia o morena, mejor digamos morena, y ese azúcar va a hacer que se produzca una revitalización mejor a nivel de la herida. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de que pasemos al otro tema, por favor? Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Si bien usted nos explicó que, bueno, el síndrome compartimental es una complicación, ¿no? De alguna fractura, ¿pueden haber algunas otras afecciones o tal vez alguna otra patología que también puede llegar a causar este síndrome compartimental? Claro, señorita, no ha estado usted atenta a la clase. En las diapositivas, en la segunda diapositiva que les he mostrado y se las he mostrado de nuevo ahorita, ahí le pongan la serie de ¿cómo se llama de patologías no traumáticas que pueden producir ese síndrome compartimental. No ha Sí. estado atento. Discúlpeme, doctor, no he visto la primera porque teníamos No, clases y nos segunda hemos unido un poquito tarde. pero la he vuelto a repetir ahora último. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, Sí, hay gracias. otras patologías no traumáticas que pueden producir estos síndromes compartimentales, quemaduras, sobre todo esas en las cuales hay acortonamiento de la piel, en las mordeduras de ciertos animales que son venenosos, en las compresiones permanentes, en esos pacientes, por ejemplo, que están, que sobreviven a un terremoto en los cuales pues, uno de sus miembros ha sido comprimido. En ellos se puede presentar este síndrome compartimental. En los pacientes que tienen hemofilia, que son pacientes que comienzan a sangrar dentro de los compartimentos y ese sangrado pues se acumula y puede producir también síndrome compartimental, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, compañero, buenas noches. Sí, doctor, algo que he estado revisando, quería consultarle también si era cierta esta información, es que también se puede producir síndrome compartimental por ejercicio. Y esto se debe a que este tipo de personas tienen su fascia muscular tiene la característica de no ser muy distendible. Y al presentar ejercicio, los músculos empiezan a crecer, incrementando la presión de los músculos y produciendo este síndrome intracompartimental. Quisiera saber qué tan cierta es esa información, doctor. Bueno, mira, ¿tú alguna vez has hecho ejercicios y has tenido Macurque? Sí, doctor. Sí, sí. Ese Macurque es un síndrome compartimental. Y en personas que nunca han hecho ejercicios y comienzan a exigirse, por decirte, eh, yo soy un tipo delgado, pero quiero tener pues unos músculos porque te digo, que la enamorada que tengo le gustan los hombres musculosos, entonces para conquistarla yo comienzo a hacer ejercicios. Entonces al hacer ejercicios, ¿qué pasa? Los músculos comienzan a edematizarse, ¿no? Comienzan a producir mayor cantidad de circulación en los músculos y lógicamente esta circulación que aumenta va a hacer que el músculo también aumente su líquido intersticial. Entonces, la persona que no está acostumbrada a hacer esos ejercicios, que comienza violentamente a hacer ejercicios, se comienza a edematizar su músculo y comienza a presionarse dentro de los compartimentos. Entonces, por eso que cuando uno hace ejercicios, deben hacer ejercicios graduales, sobre todo aquellos que se quieren dedicar a la arteriofilia, ¿no? La arteriofilia no es cuestión de agarrar y querer sacar el músculo en una semana, ¿no? La arteriofilia es una patología, un deporte que requiere de actividad permanente y durante toda la vida. Y si no es así, ¿no? Hasta que la persona pues ya tiene cierta edad en la cual ya no debe realizar estos movimientos, pero sí. En estos pacientes, por ejemplo, un jugador de fútbol que recibe un traumatismo en el muslo, ¿qué pasa? Que se puede producir un síndrome compartimental.
Y como a un jugador no le vas a abrir el muslo para hacer que este paciente pues tenga, digamos, una buena circulación en ese músculo, que es un paciente, es un hombre o es un deportista que se requiere para el equipo. Entonces a estos pacientes se les hace tratamiento médico. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras ligas menores, pacientes que tienen estos traumatismos y los kinesiólogos o los entrenadores dicen, sóbate nomás, ya te va a pasar, tómate tu ibuprofeno, tómate analgésico, se va a pasar. ¿Qué va a ir de este paciente? Va a ir a tener un síndrome compartimental crónico. ¿Sí? Es decir, sus músculos van a comenzar a deteriorarse, no como un síndrome de Bolman, que es ya un extremo del síndrome compartimental, sino que son músculos que se han traumatizado, poco a poco van a comenzar a fibrosarse, pero no va a fibrosarse todo el músculo, sino van a comenzar a fibrosar miofibrillas, ¿no? Miofibrillas, entonces esas miofibrillas se van a fibrosar y la potencia muscular del paciente comienza a disminuir. Entonces a esto se denomina síndrome compartimental crónico. ¿Sí? ¿Me has entendido ahora? Sí, doctor. Hay síndromes compartimentales que son post ejercicio y que deben tratarse adecuadamente. Y si no se tratan adecuadamente, bueno, van a llegar a un síndrome compartimental crónico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora vamos a ver otra patología que es las fracturas abiertas. Estas vamos a tocar todos estos tópicos, el concepto general, la definición, los objetivos, el mecanismo de producción, las características, la clasificación y el tratamiento de estas fracturas. Todos estos tópicos vamos a tratar. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero entendible, ¿ya? ¿Qué es el concepto general de una fractura abierta o expuesta, le llaman, ¿no? Miren ustedes, ¿cuáles son las características de la piel? Todas estas son características de la piel. Es una barrera mecánica contra el proceso infeccioso. O sea, la piel ustedes pueden contaminarla, la pueden ensuciarla todo, pero sin embargo es una barrera que va a evitar que todas esas contaminantes y todos los gérmenes que se encuentren dentro de los contaminantes van a evitar que ingresen al interior del organismo. Entonces es importante esta función de la piel, ¿no? Entonces también su compromiso, pues, o sea, cuando se lesiona la piel puede ser desde una erosión hasta una herida que comprometa todo el espesor de la piel. Puede ¿qué cosa originar? Originar una contaminación con la misma flora microbiana de la piel. Ustedes saben que en la piel tenemos nosotros los estafilococos melanínicos o con gérmenes que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Que pueden ser estafilococos, estreptococos, klebsieras, todo lo que se tiene en el interior de la piel. Luego, ¿qué otra función tiene la piel? Va a proteger los tejidos blandos que nutren al tejido óseo. Entonces, todo esto, miren ustedes cómo la piel va a proteger todos los tejidos blandos, o sea, los músculos, el mismo tejido óseo, los ligamentos, los tendones. La piel además tiene la capacidad de tener sensibilidad. ¿A qué? Al calor, al frío, a la presión, a la vibración y al dolor. Entonces, tiene órganos sensitivos que van a permitir que nosotros podamos tener estas manifestaciones. Por eso es que cuando tenemos una lesión donde se producen
necrosis de los nervios que inervan la piel, vamos a tener todas estas manifestaciones, ¿no? Y sobre todo, como hemos dicho ya, en los síndromes compartimentales, cómo pueden perderse todo este tipo de sensibilidad de la piel. La termorregulación. Ustedes saben que tenemos órganos de termorregulación en la piel, que son los que van a producir contracturas de la piel y se va a poner la piel de gallina cuando hace frío, ¿no? O si no, va a comenzar a producir sudoración cuando hace calor, ¿no? La excreción y absorción de sustancias. La excreción, por ejemplo, a través de la piel se pueden excretar sustancias tóxicas que se encuentran en el organismo, por ejemplo, algunas algunas sales potásicas o de cloro o sodio que pueden estar en exceso, se eliminan a través del sudor. Pero también la piel produce absorción de sustancias. Ahora se está aprovechando esta de la capacidad de absorción de la piel. ¿Por qué? Por la venta de sustancias que pueden penetrar a la piel y pueden producir analgesia superficial, ¿no? Que son esos inflamatorios que tanta propaganda hacen por la televisión. Y la piel, a través de la piel se hace la síntesis de la vitamina D, que es importante ¿para qué? Para el equilibrio vitamínico de la osificación. Esto ya lo saben ustedes porque lo hemos estudiado. Luego tenemos la definición de las fracturas abiertas. Una fractura abierta conlleva, dice, una herida en la piel y las partes blandas que ponen en comunicación el hematoma o el mismo foco de fractura con el medio externo. Entonces, vean ustedes cómo, un segundito por favor. Muy bien, van a disculpar, tengo una pequeña interrupción. Vilca, ¿por qué abandonó Vilca la exposición? No, aquí doctor, estoy presente, doctor. Ay, pero entonces me pareció que desabandonó. Bueno, como decían bien ustedes, eso es una fractura abierta. No solamente las fracturas abiertas son aquellas en las cuales el hueso lesiona la piel, sino un objeto también puede lesionar la piel y comunicar, ¿qué cosa? El medio ambiente, ¿no? Con el mismo hueso o con los hematomas que se encuentran a nivel del foco de fractura. Entonces, una comunicación del medio interno con el medio interno y donde se va a estar lógicamente comprometido el tejido óseo o los órganos que cubren, no órganos, sino los tejidos que cubren al tejido óseo, que son el músculo, son los músculos, la aponeurosis, finalmente hasta el periósteo. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender la importancia de los tejidos blandos. Miren ustedes, los tejidos blandos, ¿qué cosa es lo que hacen? Ponen infección. ¿Cómo? Facilitando la curación, o sea,
todo tejido blando que ha sido lesionado, o que es indemne, cubre, evita que los tejidos estén expuestos y se sequen, o los tejidos deben de tener la nutrición a través de la irrigación sanguínea. ¿Y qué otra función tiene? ¿Qué otro objetivo tiene esto? Que debe de promover la recuperación y función del miembro lesionado. Entonces, mediante que la consolidación y la recuperación de las funciones de los músculos. El otro objetivo es comprender la clasificación de las lesiones de los tejidos blandos, que son las clasificaciones más útiles. Tenemos desgarros, tenemos rupturas de venas, de arterias, de nervios, desgarros musculares, necrosis musculares, en fin, necrosis óseas, desvitalización de segmentos óseos, ¿no? Entonces todo esto es uno de los objetivos que nosotros debemos tener, saber qué elementos han sido lesionados, cuál es la calidad de la lesión de estos elementos, para hacerlos o bien para retirarlos, ¿no? En los extremos se puede poner, como en casos, por ejemplo, extremos donde hay lesiones neurovasculares y donde hay prácticamente amputaciones, ya no se puede reponer. O en casos extremos donde hay una fractura segmentaria en el cual el segmento está desvitalizado porque ha perdido todo el periósteo y no lo podemos reponer. O una fractura en cuña, donde este fragmento en cuña pues está desvitalizado. ¿Y para qué lo ponemos allí? ¿Para que estabilice la fractura? No. Sino que este segmento que está desvitalizado, este segmento en cuña, ¿qué va a originarse? Va a ser un cuerpo extraño que va a complicar más la recuperación de la fractura. Vean ustedes, ¿cuál es otro objetivo? Comprender la etiología. ¿Cómo es que se han producido estas fracturas abiertas o fracturas expuestas? Saber hacer un buen diagnóstico de acuerdo a los mecanismos, a la presentación y clasificación de las fracturas. Y, lógicamente, de acuerdo también a estas lesiones, saber el tratamiento del síndrome compartimental. Por ejemplo, puede presentarse un síndrome compartimental en un paciente que tiene una herida de bala, ¿no? Supongamos ha recibido un balazo en el muslo, la bala de repente no le ha tocado el tejido óseo, pero sí se produce un gran edema por la velocidad y la energía que tiene la bala, energía dinámica que tiene la bala al pasar los tejidos. Se le produce como una succión la bala produce al momento de pasar los tejidos. Entonces esto hace que se edematicen los tejidos. Nosotros veremos allá y no hay fractura, pero está tan aumentado de volumen que hay que hacer una fractotomía. Y además esto, con los conocimientos que tenemos de lo que es el síndrome compartimental, pues podremos nosotros hacer lógicamente un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de estas fracturas? Son el tipo de fuerza aplicada. Una fuerza, generalmente son fuerzas dinámicas, que agreden al segmento que se lesiona. O bien son fuerzas mecánicas en cual el segmento lesionado se contunde, se agrede contra un elemento sólido. Entonces, ¿cómo comprender esto? Por ejemplo, una fuerza aplicada externa es un accidente de tránsito donde un vehículo se contunde o uno se contunde
el carro le contunde a uno, le golpea a uno, ¿no? Y la fuerza donde uno se contunde contra digamos, el panel del carro, ¿no? O uno cae de una altura y se contunde contra, ¿no? Es una fuerza mecánica. La otra es fuerza dinámica. La energía de la fuerza aplicada, energía de baja energía, caídas, golpes, contusiones. Alta energía, accidentes de tránsito, accidentes de moto, heridas de mano. Y la dirección que se somete, la dirección a la que se somete el cuerpo. Esto hemos hablado. Hemos visto qué tipo de fuerzas actúan en el cuerpo. Hemos visto que hay fuerzas de compresión, fuerzas de tracción. Hemos visto que hay fuerzas de cizallamiento, de rotación, fuerzas de flexión. Entonces, este mecanismo de acción, nosotros debemos de conocerlo y saber y preguntar al paciente, o la persona que trae al paciente, para ver cuál es el mecanismo producido, establecido. Porque acuerdan ustedes que cuando hemos hecho mecanismo de fractura, hemos visto que cada una de estas fuerzas es una lesión característica ¿no es cierto? Que lo vamos a repasar antes del examen. 2 días antes del examen vamos a repasar estas todas. ¿Están escuchando? Cementerio. Sí se escucha, Sí, profe. Cuando no me responden, Sí, que va a pensar que todo sea bueno. Ya, no se vaya a morir, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar. Antes de características. Vean ustedes estas características que son importantes. Una de las principales características es que las fracturas abiertas sobre el cuerpo generalmente son huesos largos. Porque los huesos largos y la capacidad de desplazarse más. Por ejemplo, una contusión en la mano, ¿qué va a hacer? Los huesos son pequeños, se pueden fragmentar, pero no se desplazan. Pero en cambio, si se produce una contusión en la pierna, se fractura la tibia y el peroné, y esto se desplaza más en sentidos del eje, contrarios en el eje de la pierna, o en el sentido del eje, pero generalmente contrarios. Entonces, por eso es que son más frecuentes las fracturas abiertas en huesos largos. Generalmente cuando hay una herida de bala, pues, las heridas de bala son en el antebrazo, en el brazo, en el muslo, en las piernas, muy pocas veces en las manos, ¿no? La herida de piel es otra característica, que puede ser una herida pequeñísima, casi puntiforme, hasta grandes heridas donde hay laceraciones e incluso pérdida de piel. Otra característica de las fracturas abiertas es el sangrado externo, porque también hay un sangrado interno, ¿cierto? Entonces el sangrado exterior, ¿no? Es otra de las características que las hemorragias externas, que son las características de las fracturas abiertas. Cuando se produce una fractura abierta, siempre hay traumatismo en las partes blandas. Se producen heridas, laceraciones de la piel, de los músculos, de los vasos, de los nervios, ¿no? Desde lesiones puntiformes, como les digo, en la piel, hasta lesiones muy pequeñas en el músculo, en la ponerosis, hasta grandes lesiones con pérdidas incluso de masa muscular o secciones completas, como son las amputaciones, ¿no? Luego tenemos la exposición de los tejidos. Desde el momento en que se ha producido una fractura abierta y se ha hecho un orificio, hemos hecho de que hay exposición de los tejidos con el medio ambiente.
Entonces puede ser una pequeña exposición hasta grandes exposiciones. Pueden haber lesiones neurovasculares que son originadas por los mismos fragmentos óseos. O pueden ser lesiones neurovasculares cuando se tiene una herida por proyectil de arma de fuego. Ahora, lo que es la segmentación del diámetro del cuerpo, del miembro comprometido. Es cuando esa segmentación es cuando está prácticamente separado, se puede separar una parte del miembro comprometido del cuerpo y por la magnitud de la fractura y de la lesión de las partes blandas. Entonces, vean ustedes, esas son las características de una fractura abierta, ¿no? Tenemos una clasificación que es la que más se utiliza ahora, que es la clasificación de Bustillo. Otros le escriben con una sola L, Bustillo. Esta clasificación está relacionada a todo esto. Ven ustedes. El tipo de fractura, oblicua, transversa, características de la piel, el mecanismo, la contaminación, la misma fractura, la característica de herida y la lesión de las partes blandas. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco todo esto en esta clasificación. Tenemos la fractura tipo 1, Bustilos tipo 1. Vean ustedes, acá es una herida limpia, porque generalmente estas heridas se producen, las origina el hueso. O sea, el hueso, la punta del hueso hace un pequeño orificio en la piel y luego se vuelve a introducir el fragmento. Entonces es una herida limpia, porque el hueso no está contaminado. Generalmente son heridas de baja energía, o sea, son de dentro hacia afuera. Es decir, una caída, en la casa, o puede ser en el trabajo, ¿no? Y como la persona, digamos, tiene una buena higiene, entonces, ¿qué pasa? Que el orificio, la punta del hueso hace un pequeño orificio en la piel y luego se introduce. Estas fracturas pueden ser transversas u oblicuas. La herida es menor de 1 centímetro. Esto es importante, ¿no? Y la lesión de las partes blandas, mínima lesión de partes blandas, no hay aplastamiento, ¿no? O mínima contaminación. Vean ustedes, estas son heridas de tipo 1, ¿no? Fracturas oblicuas o transversas. Las heridas son pequeñas, menos de 1 centímetro, ¿no? El hueso es el que ha hecho el orificio en la piel. Vamos a ver las de tipo 2. Vean ustedes, son también de baja energía, de dentro hacia afuera. La contaminación ya es moderada, la mayor contaminación. La conminución también puede ser moderada. Miren ustedes, vamos a ver la fotografía. La herida ya es mayor a 1 centímetro. No hay lesión extensa en las partes blandas, pueden abulsiones o colgajos de piel, ¿no? Entonces no hay abulsiones ni colgajos de piel, sin lesiones extensas de partes blandas. Vamos a ver acá. Vean ustedes las heridas, mayor a 1 centímetro. La fractura puede ser oblicua, larga o puede ser oblicua corta, y tiene ligera contusión a nivel de herida. Ven ustedes unos pequeños fragmentos, ¿no? Que se han producido. Ven ustedes acá hay exposición del hueso, ¿no? Y la herida ya es más de 1 centímetro. Pero acá está expuesto, es una luxación de cúbito. Luego tenemos la de tipo 3. Esta ya es más grave. Traumatismo por alta energía. Herida contaminada.
La fractura es gran conminución e inestabilidad de los fragmentos. Miren ustedes. La herida no es valorable. Nosotros no podemos decir es una herida así. No se puede describir esta herida. No es valorable. No podemos valorarla. Y la lesión de las partes blandas son lesiones extensas de partes blandas, incluyendo músculo, piel y estructuras neurovasculares. Vean ustedes acá, ¿cómo describirían ustedes esta herida? No se puede describir, no se puede valorar. Esto simplemente es una fractura abierta con exposición de la tibia y el peroné. Acá miren ustedes, está desperiostizado. La tibia y los huesos están desperistizados. Incluso esta es una fractura longitudinal, ¿no? Vean ustedes esta otra imagen. Hay fracturas múltiples con huesos desperiodizados. Y por el mismo color, el músculo está comprometido, está contundido el músculo. Vean ustedes acá. Gran exposición, piel contundida que se va a necrosar. En esta pues ya es una amputación prácticamente, ¿no? Del brazo, en la cual ya hay completa pérdida de la relación de todos los segmentos vasculonerviosos, musculares y óseos. Pero estas fracturas de tipo 3 tienen sus grupos, subgrupos. Tipo A, alta energía, lesiones por aplastamiento contaminadas. Me sobró una C. Fracturas conminutas o segmentarias. Y hemos visto, ¿no?, lo que son fracturas conminutas o segmentarias. La herida es no valorable. La cobertura de partes blandas adecuada, cierre directo con tejidos blandos. Es decir, ven ustedes acá, por ejemplo, cómo es la piel. No es una piel contundida, no es una piel esfacelada. El músculo está rosado. Entonces nosotros podemos ir acercando, ir tratando de evitar que esta piel se retraiga más y nos deje una gran herida, y nos deje una gran exposición. No se olviden ustedes que en los hospitales también una herida limpia se puede contaminar, porque hay gérmenes que se encuentran en los hospitales, en las camas, en el medio ambiente, incluso el personal que no se cambia de mandil, pues son transportadores de gérmenes. Son habitantes, los gérmenes son habitantes permanentes en los centros hospitalarios, donde no se tienen pues los sistemas de bioseguridad que tienen grandes hospitales en Europa o en Estados Unidos. Entonces, acá tenemos la fractura de tipo 3A. Lesiones por aplastamiento contaminadas. Conminutadas o segmentarias. No valorar la herida. Miren ustedes cómo la herida nos permite hacer el cierre con este stent drip que se llama, que son como pequeñas láminas de esparadrapo especial, estériles, que nos permiten cerrar un poco la herida y evitar que esté completamente expuesta. Si nosotros también queremos, le podemos poner puntos de sutura, ¿no? Bueno, esto es más moderno, pero si quieren ustedes pueden poner puntos de sutura con hilos que no sean delgados, porque las suturas con hilo delgado va a comenzar a cortar la piel. Tiene que ser con hilos gruesos, ¿no? O puede ser nylon, o puede ser, generalmente nylon, debe de ser nylon, pero grueso, ¿no? Número 1 o 2. ¿Para qué poner nylon? Ustedes ya han llevado técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Julio. ¿No está? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya han llevado técnica quirúrgica. Entonces ustedes Sí. saben de que los tejidos polifilamentos, orgánicos o inorgánicos, son grandes cultivadores ¿de qué? De gérmenes. Si en una herida contaminada ustedes le ponen un hilo polifilamento que tiene varios filamentos, entre los filamentos del hilo se comienzan a reproducir las bacterias. Entonces, para evitar eso, se utilizan este tipo de
de suturas que son el Steri-Drip, que se llama así, que son como esparadrapos estériles, pero que sirven para este tipo de tratamientos. O con hilo no contaminado. Perdón, hilos monofilamentos, que no tienen filamentos entre los cuales se reproduzcan los gérmenes, por ejemplo el nylon, ¿no? O el vicril monofilamento, que son hilos de larga duración. Yo me acuerdo que cuando vine recién a trabajar pues al hospital, ustedes no han debido haber nacido en esa época todavía, las suturas de nylon costaban carísimas, no estaban al alcance de nuestros pacientitos. Entonces, ¿qué hacíamos con nosotros? Poníamos nuestras suturas en alcohol o en isodine. El hilo de pescar, de diferentes grosores, compramos carretes de diferentes grosores y los sacábamos en la sala de operaciones, con mucho cuidado, se cortaban, se volvían a guardar. Se lavaban los hilos y después se utilizaban. Y utilizamos este nylon para suturar. Ahora ustedes tienen una gama tremenda de suturas para escoger. Y ya no son tan caras como eran antes, ¿no? El nylon, las suturas de nylon son suturas del nylon porque corriente, solo que la montan en una aguja y le ponen, las esterilizan, entonces por eso son caras, ¿no? Pero si ustedes están en un puesto, en un centro de salud y no tienen estas suturas, llévense sus suturas. Y pónganles en alguna sustancia antiséptica, puede ser incluso en alcohol, con un poco de yodo, y pueden tener ahí sus carretitos de nylon para hacer sus suturas, aunque ahora ya no hay agujas, pues no, que tienen el ojo, pero bueno, todavía se pueden conseguir. De todas maneras, lo que se recomienda en este tipo de suturas son las monofilamentos. Suturas monofilamento sintéticas. Y vean ustedes las del tipo 3, ¿ve? La del tipo es una contaminación masiva. En la otra era alta en lesiones y contaminadas. Pero aquí en las 3B, miren ustedes, ya son contaminaciones masivas, ¿no? Masivas. Pueden haber, las fracturas pueden ser segmentarias, con despegamiento del periósteo o fracturas conminutadas. La herida, pues, no valorable. Lesiones de las partes blandas, miren, hay despegamiento del periósteo, disposición de la fractura. Requiere técnicas de reconstrucción secundaria como colgajo, local o libre para la cobertura de la fractura. Acá tenemos, ven ustedes, cómo esta es una fractura segmentaria. ¿No? Vemos cómo está desperiostizado completamente este segmento. ¿No? Entonces hay una gran exposición y pérdida de piel. Entonces, ¿qué se ha hecho con este paciente? Se le ha puesto fijadores externos y se les ha hecho un injerto total, un colgajo. Este colgajo va acompañado de músculo, ¿no? Se puede tomar del lado contralateral, o sea, de la pierna contralateral, o pueden ser colgajos migratorios que vienen del músculo a este nivel de la pierna, y de este nivel de la pierna se lo traslada a esta parte, ¿no? Y esta otra parte se va a hacer con otros injertos. Entonces son los colgajos completos, ¿no? Colgajos totales. Y con eso se cubre. Entonces, esta es la característica, estas tipo 3B requieren de eso. Requieren de colgajo local libre o reconstrucción secundaria con colgajo libre para la cobertura de la fractura. Y la de tipo 13, cualquiera dice, contaminación masiva también. No se puede describir qué contaminación tiene, diferentes gérmenes. Estas son por un gran accidente de tránsito en sitios altamente contaminados, ¿no? La fractura conminutada segmentaria con pérdida de fragmentos. Ven ustedes acá. Vamos a ver después. Herida no valorable. Cualquier fractura abierta con lesión vascular y nerviosa asociada que requiere reparación
o irreparables indefinidamente de las lesiones partes blandas. ¿Qué significa esto, irreparables? Independiente de las lesiones de partes blandas. O sea que ya no se pueden reparar, que son amputaciones. En estas lesiones de tipo 3C, si la lesión es muy grande y se han lesionado vasos y nervios que ya no se pueden reparar, entonces lo único que queda es la amputación. En este caso, vean ustedes, se ha perdido un segmento óseo, acá tenemos el músculo junto con el segmento óseo que se ha perdido, entonces se ha retirado este segmento, pero posteriormente al paciente se le ha hecho injertos adecuados y vean ustedes cómo se le ha hecho un injerto por colgajo rotatorio y se ha cubierto esta zona donde ha perdido la piel, ¿no? Y posteriormente este paciente ha recibido injertos autólogos que se sacan, pues, ¿no?, de la cadera, se sacan de las regiones donde hay tejido óseo trabecular o esponjoso y se le coloca en esta zona, ¿no?, donde está el defecto. Ven ustedes la de grado 3. Estas ya son amputaciones. Miren ustedes las condiciones en que se encuentran. ¿Se podrá reparar esto? Imposible, ¿no? El grado de contaminación nos va a llevar a grandes infecciones. Miren ustedes, ya no, este segmento ha perdido su relación neurovascular por el tipo de lesión, los desgarros y todo. Vean ustedes cómo los vasos sanguíneos no se van a poder reconstruir. Y tampoco los huesos. Miren ustedes cómo están los huesos. Si no hay vasos sanguíneos, pues entonces, miren ustedes la destrucción completa de la mano. ¿Esta mano se podrá reparar? Muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva esto? A la amputación. Vean ustedes, ¿cuál es el tratamiento entonces en este caso, en las fracturas celestes? El lavado con agua. Miren ustedes, hay que lavar con cloruro de sodio. No un poquito, pues, ¿no? Mínimo 6 litros. Máximo, pues, todo lo que ustedes quieran. Pueden llegar a 20 litros si quieren. Pero lavar completamente la herida, ¿no? Hacer irrigación y restregado, miren ustedes, con un cepillo estéril. Eliminar todos los detritos, eliminar todos los cuerpos extraños que hubieran en esta herida, los tejidos lesionados. Hacer un buen debridamiento. No vean ustedes este tejido que está, pues, lesionado. Vean ustedes cómo se ha eliminado toda la piel que está así como esto, desflecada, no comprometida, y todos estos tejidos hay que eliminarlos. Y lógicamente pueden ustedes, miren, hacer, si el paciente está en estas condiciones y hay buena circulación distal, no hay compromiso, entonces hacer un buen lavado, una buena limpieza, eliminar todos los cuerpos extraños y posteriormente a esto hacer un tratamiento ya quirúrgico con fijadores externos, que nos van a permitir los fijadores externos estabilizar la fractura, no siempre curar, y hacer que los tejidos vuelvan a cubrir al hueso, que en este caso, vean ustedes, está desperiostizado, ¿no? Está desperiostizado, no tiene periósteo. Entonces hay que cubrir este hueso para que no se siga lesionando más. Y después haremos, pues, el uso de tratamientos con antibióticos. Miren, estos tratamientos son de la clasificación AO, que lo hacen Gustilo y Anderson. Pero lo que yo quiero decirles es que en nuestro medio ustedes deben utilizar las cefalosporinas de primer nivel con la aminoglucosis, ¿no? O sea, cefalosporina con gentamicina, por ejemplo, ¿no? La primera línea. Y esto, utilizarlo durante los 3 primeros días, hacer una buena cura quirúrgica. Pero es muy difícil en nuestro medio que solamente haya contaminación con un solo germen. Entonces, se puede agregar como tratamiento optativo la amoxicilina con el ácido clorhidrato. Y si hay alergia a la penicilina, pues entonces la vancomicina, ¿no? Y vean ustedes acá cómo se repiten las dosis. Generalmente en hospitales, grandes hospitales,
porque estos hospitales son norteamericanos, estas son clasificaciones. Vean ustedes, solamente se hace cirugía y se da 3, se repiten las dosis de cefalozina, 1 gramo, sin duración, la cirugía es mayor de 3 horas, si no, no se repite. Ustedes acá el ácido clavulánico, también, no la amoxicilina, porque es por vía parenteral. Pero lo que yo les aconsejo, cuando ustedes tengan un paciente con una fractura abierta, sea del nivel que sea, háganle primero la limpieza. Después de que le hacen la limpieza, ustedes cubran las heridas, traten de estabilizar, aunque sea con una férula, porque no van a tener fijadores externos, o una tracción si es posible, una transficción ósea, y comiencen ustedes de frente con penicilina y gentamicina. La penicilina en altas dosis es bactericida de gérmenes gram positivos y gram negativos. Entonces pueden utilizar ustedes hasta 10 millones de penicilina cada 6 horas. Se pueden llegar a utilizar hasta 70 millones de penicilina en 24 horas. Entonces cada 8 horas, por ejemplo, 40 millones. O cada 6 horas, porque el nivel plasmático de la penicilina es hasta 6 horas, después de ahí comienza a descender. Entonces pueden utilizar ustedes la penicilina y la gentamicina, que es lo que más a la mano van a tener. Después ustedes utilizarán pues las cefalosporinas, pero de frente yo les sugiero de que no se metan a utilizar las cefalosporinas. Den las cefalosporinas, denle la posibilidad que la utilice el especialista en sus actos quirúrgicos. ¿No? Porque si ustedes comienzan a utilizar, por ejemplo, cefalzolina y gentamicina y vancomicina, ¿qué cosa le dejan ya al especialista? Si esos gérmenes se hacen resistentes a esto. Aunque vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo una de las alternativas es la penicilina, ¿no? Miren ustedes, en la de tipo 3, 2 y 3, tipo AB, la 3AB, o sea, donde ya no hay amputación, todavía se puede recuperar, miren ustedes. Las cefalosporinas con la gentamicina y heridas contaminadas por materia orgánica, penicilina. Miren ustedes, son 4 millones de unidades cada 4 horas. En vez de qué, de la sustituir de las cefalosporinas, que la cefalosporina se puede reemplazar con la amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, ese es el tratamiento que, miren ustedes, pero la penicilina, 4 millones cada 4 horas. Es una maravilla la penicilina contra los gérmenes gram positivos y negativos. Tratamiento optativo, pues las cefalosporinas, más levofloxacino, ya después amoxicilina más ácido clavulánico, y cuando hay alergia a la penicilina, la vancomicina y la gentamicina, ¿no? Puede añadirse la clindamicina también. Entonces hay que considerar pues, el tratamiento coadyuvante. En algunos casos se ha visto de que este cemento impregnado con antibiótico, 3.6 gramos de trombamicina por 40 de cemento, se puede utilizar en las fracturas. Pero nosotros no vamos a poder tener instrumentos, ustedes no, o ni siquiera pulvericen la herida, ni echen antibióticos directos a la herida. Lo mejor es lavar, eliminar los detritos, eliminar los tejidos muertos, que son los que van a originar el proceso de revolucionario de las bacterias. Las bacterias van a hacer una revolución y van a comenzar a reproducirse, a destruir lo bueno, porque todos los que hacen más revoluciones malas destruyen lo bueno, o algunos también destruyen lo malo, pero generalmente los gérmenes comienzan a proliferar cuando no se hace una buena limpieza quirúrgica, una buena limpieza quirúrgica y un buen debridamiento quirúrgico. La estabilización de las fracturas.
Miren ustedes, la estabilización de fracturas es básica. Si ustedes después de que en su centro de salud no tienen pues fijadores externos, ni placas, ni tornillos, no tienen un traumatólogo, ustedes le hacen una buena cura quirúrgica al paciente. Después de que le han hecho una buena cura quirúrgica al paciente, le ponen sus antibióticos, le ponen sus analgésicos y le hacen una estabilización ¿con qué? Con una férula de yeso. No van a poner yesos completos, sino con una férula de yeso. Eso es lo que ustedes pueden hacer en atención primaria. ¿No? Pero se debe realizar como tratamiento inicial, desbridamiento y la estabilización de la fractura. ¿Para qué? ¿Para qué se estabiliza la fractura? Miren ustedes, para limitar el movimiento en el foco de fractura, evitar que los fragmentos óseos vayan a producir más lesiones. Supongamos de que el paciente no tiene sección de los vasos sanguíneos. Si no se hace una buena estabilización, los bordes de los huesos pueden en algún momento, al no estabilizarse adecuadamente, lesionar los vasos sanguíneos. Cuando no hay una buena inmovilización y no se ha hecho pues un debilitamiento adecuado, se produce que con los movimientos estimulación de las secreciones plasmáticas, y esto como son proteínas van a producir el incremento de bacterias. Entonces con una inmovilización se disminuye el riesgo de diseminación bacteriana. Otra cosa con la estabilización, restaurar el alineamiento de la extremidad, o sea, su longitud y el eje, que no esté angulada, ¿no? Pero que mantenga por lo menos su eje y su longitud. ¿Qué es lo que pasa cuando se estabiliza? Cuando no se estabiliza, inmediatamente se dislocan, se flexionan los vasos sanguíneos, ¿no? Y no hay un buen retorno venoso y no hay un aporte arterial. Entonces, cuando ustedes lo ponen al paciente en una posición anatómica, estas flexuras vasculares se pierden y comienzan a tener un mejor flujo sanguíneo, ¿no? Entonces hay un buen flujo sanguíneo, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Un flujo arterial como un reflujo venoso. Si ustedes estabilizan al paciente con una férula, nunca hagan una férula solamente de la pierna, si es que tiene fracturada la pierna. Hágale pues una fractura desde el muslo hasta el pie. O si es la mano, pues también estabilícenle toda la mano y déjenle la punta de los dedos libres, tanto en el pie como en las manos, para poder ver la circulación y la sensibilidad, ¿no? Entonces, hacer una buena ferulización. Generalmente la buena ferulización son dos articulaciones con la fractura intermedia. O sea, una inmovilización por encima y otra por debajo de la fractura, para hacer una buena inmovilización. No solamente la inmovilización debe hacerse de una fractura con la inmovilización de una articulación, sino siempre de dos articulaciones, una por arriba y otra por debajo de la fractura. Entonces, esa es la mejor posición. Y reduce el edema, el dolor y la rigidez postraumática. ¿Cómo ayuda en esto la estabilización de la fractura? Que ustedes pueden poner al paciente con esta inmovilización en una posición adecuada. Es decir, pueden ponerle el pie más alto o el miembro inferior más alto. Incluso el brazo pueden elevarlo si está bien inmovilizado, porque el paciente no tiene dolor. No, y no hay posibilidades de que se lesionen más los vasos y nervios y músculos. Entonces, en este caso, pues, la estabilización va a permitir que si ustedes le ponen una posición adecuada en la cual el miembro lesionado esté más alto que el nivel del eje del corazón, entonces el flujo venoso va a ser mejor, ¿no? El edema va a disminuir, el dolor también, porque no se olviden que el edema comprime los nervios y es la que produce el dolor. Y las rigideces traumáticas también, porque el paciente al estar bien inmovilizado va a poder realizar movimientos leves, aunque sea, pero movimientos distales. Entonces, ¿eso qué es lo que con la estabilización de la fractura? Que no es una estabilización quirúrgica.
Para estabilizar una fractura abierta, ¿qué cosa es lo que debe hacerse si es quirúrgica? Miren ustedes, fijadores externos, placas y clavos endomedulares. Los fijadores externos, hay diferentes tipos de fijadores externos, de diferentes costos y calidades. El fijador externo más barato que nosotros tenemos es el fijador de Aibar, que es un fijador con clavos de Shan medio roscados, con placas de aluminio y acrílico, ¿no? Entonces, estos son clavos, este es de un profesor del hospital, Loaiza, del Perú. Él fue uno de los primeros que puso estos fijadores externos en el año 2002. Ya comenzó a utilizar los fijadores externos descartables, se llamaban así. Luego tenemos las placas de osteosíntesis, que también se pueden utilizar en casos de fracturas de tipo 1 o de tipo 2. Y la utilización de clavos endomedulares en fracturas de tipo 3A, incluso en las de 3B. Pero hay controversia en esto de la utilización de los clavos endomedulares, porque el uso inmediato de los clavos endomedulares, si existe un proceso de contaminación, puede ser que en el momento que se introduzca el clavo dentro de la médula ósea, puede originar disminución de la vascularización, o sea, de la nutrición vascular del hueso, o 2, transporte de gérmenes desde la superficie hacia el interior del hueso. Eso está en controversia, ¿no? Porque es una buena forma de fijación también endomedular, porque no queda como las placas que puedan exponerse, o sea, que puedan necrosar la piel por algún motivo y exponerse la placa, o sea, mirar ustedes la placa en el momento en que están haciendo las curaciones. Entonces, es un buen método de los clavos endomedulares, sobre todo clavos intramedulares con bloqueo estático dinámico. Vean ustedes acá, tenemos clavos intramedulares en esta fractura abierta, y acá se está haciendo ya el cierre de la fractura por segunda intención. Vean ustedes acá el uso de placas, ¿no? Con incisiones mínimas, cómo se ponen las placas por debajo de la piel, tratando de reducir esto con intensificador de imágenes, que no tenemos en nuestro medio. Fíjense ustedes acá una fractura longitudinal, se colocan ¿qué cosa? Fijadores externos. Y la herida queda abierta para hacer un cierre de segunda intención. Esta es la aplicación de una placa, vean ustedes la placa que se aplicó por una incisión mínima. Y estos son fijadores externos que van a estabilizar la fractura. En algunos casos estos fijadores externos son definitivos y llegan a hacer consolidación de fractura, ¿no? Pero si se colocan adecuadamente, en compresión, también se puede hacer compresión con fijadores externos. Esto hemos visto en la clase ya de osteosíntesis, ¿no? Muy bien. Hemos concluido con la plática de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta sobre fracturas abiertas?